Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, viernes 4 de marzo del 2016. Los viernes son diferentes en todo el mundo. Luego de una jornada laboral de 5 días, se inicia el fin de semana y en algunas ciudades ya desde el jueves en la noche, incluso en Santo Domingo, ya comienzan a aflojarse las tensiones y viene el sábado y el domingo. Las bolsas en el día de ayer en Wall Street tuvieron un desempeño a la baja tras algunos datos macro de la economía norteamericana, y hacia el final de la jornada el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq tenían una ligera variación que luego se redujo hacia el final de la jornada, de manera que hubo una situación entre rojo y verde muy cerrada. Mientras el petróleo de Texas se redujo 0,26% hasta 34.57 y el Brent se incrementó 0,37 hasta 37.07. La banda de precios del Texas se ha colocado entre 32.35 y la banda del Brent entre 34.37. Ha subido. Por supuesto, lo que vemos es dentro de esa tendencia bajista que está en el mercado y que, por supuesto, no se puede ver todavía una tendencia al alza sostenida. El oro se incrementó a 1.257,9 la onza y es la tendencia que ha llevado la más sostenida de todas las materias primas, mientras la rentabilidad de la deuda pública a 10 años del bono del Tesoro se redujo a 1,827%, lo que quiere decir que el precio en sí del bono aumenta. Y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,0957 dólares. Es importante tomar en consideración, sobre todo porque las peticiones del subsidio por desempleo se incrementaron la pasada semana en 6.000 y quedaron en 278.000, que es más de lo previsto en el mercado. Y habíamos comentado del índice PMI del sector servicios, que se situó en febrero por debajo de 50 puntos, en 49,7, y sabemos este indicador que comentamos a nivel mundial y que es de los índices de gerentes de compras en los diferentes sectores, y que es uno de los indicadores más fuertes porque se hace a los gestores de compras de las grandes compañías y medianas compañías. Por debajo de 50 puntos indica contracción. Y esto quiere decir que los inversores no encontraron motivos para celebrar dentro de la sesión, sobre todo después de conocerse estos datos. Y realmente el informe del libro Beige que comentamos en el día de ayer, que todavía deja incertidumbres sobre el curso de la economía norteamericana y de manera particular de la asimetría en los 12 distritos donde están los 12 bancos estatales, que se perciben diferencias entre ellos y que, por ejemplo, en Kansas se redujo la actividad, en Nueva York se mantuvo igual, en otros estaba más o menos igual. Es decir, que hay una situación al interior de los Estados Unidos donde indiscutiblemente lo que nosotros, de acuerdo a cómo los inversores interpretaron el libro Beige, hay en el lenguaje una situación donde ven con mucho cuidado lo que es los temores de que este crecimiento de la economía norteamericana, que hemos repetido muchas veces en Ecomundo, es el punto luminoso de la economía mundial, pudiera
tener algún tipo de traspiés y en consecuencia el ritmo de aumento de la tasa de interés anunciado por la Reserva Federal para este año 2016 pudiese ralentizarse, pudiera disminuirse los plazos y hacerlo más gradual, lo que manda una señal a los mercados. En 1945, tras la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía el 56% del Producto Interno Bruto Mundial. Hacia el 2006, esto ya era 20%. Y esto nos dice cómo el mundo, con el proceso de internacionalización y de mundialización, aquello que llaman globalización, pues generó un mundo multipolar. Ya evidentemente que Japón, Alemania, todo lo que es la eurozona y las economías emergentes como China, y a China hay que ponerla aparte de Rusia, Brasil, Sudáfrica, y luego sigue otro grupo donde está Turquía, Indonesia, Pakistán y las otras economías que también tienen un nivel de pujanza, que ya no es ese mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y indiscutiblemente que esto lo que plantea es cómo va cambiando todo el panorama y cómo los circuitos de conexión entre todos los mercados cada vez más están interrelacionados. Y China es el gran consumidor del mundo precisamente por el nivel y el momento de su gran proceso de transformación industrial y económico, pero que ya llegó a un punto en su proceso de desarrollo que realmente sus tasas de crecimiento a 2 dígitos ya no van a volver. Ellos mismos admiten en su plan quinquenal de la última reunión del Partido Comunista de China, ya ellos estiman 7% techo, 6,9 estimaron oficialmente para este año, que pasó 2015, y estiman 6,7 para el 2016. Y algunos expertos, como hemos indicado aquí en Ecomundo, inversores que ven una caja negra en las estadísticas chinas, ya que los burócratas, las autoridades, se reniegan a que el Fondo Monetario Internacional audite sus cifras y que esas cifras estén transparentes y que se transparenten los mercados. Y esto indiscutiblemente que nos dice que China, que era el gran consumidor mundial, la fábrica industrial, pues ha decrecido y eso ha arrastrado a las economías emergentes hacia una situación de recesión. En el día de ayer se dan indicadores de que Brasil reduce su economía durante 2015 a 3,8%. Y esto es un aspecto que tiene significación porque es el mayor crecimiento negativo desde 1980. Pero Rusia está en el nivel también de 3,5%. Y por segundo trimestre consecutivo. Luego Rusia está en recesión. Desde el punto de vista técnico, 2 trimestres seguidos por debajo de negativo es significativo. Y con un petróleo a la baja, a precios, con déficit presupuestario, porque para que Rusia tenga equilibrio presupuestario, el petróleo tendría que estar a $80. Algo que también se produce en Brasil, sobre todo por exportaciones de acero que China recibía y de alimentos. Pero ahí hay un punto que queremos destacar y es sobre todo cómo México ha bajado su previsión de crecimiento que se veía optimista a solo 2%. Y esto con la situación que está atravesando los países de la OPEP en sentido general, Arabia Saudí, Irán, que son economías que compran mucho. Si nosotros vemos la visita de Irán al presidente Hollande
Hubo compras multimillonarias en aviones y en todo tipo de productos, de infraestructura. Es decir, estos países tienen capacidad de compra. Lo que quiere decir que esto ha llevado incluso a tenderles la mano el Fondo Monetario Internacional para préstamos, para ver cómo esas economías revierten su situación de crisis. Ahora, lo que estamos viendo es cómo el foco de atención está yendo desde el principio del año a un pálido inicio donde las bolsas han estado a la baja y donde acumulado a febrero, desde enero a febrero, estos indicadores y los selectivos de Wall Street y las bolsas han estado hacia la baja. Por supuesto, esto no es nada alarmista, pero a veces, como decíamos, y Samuelson lo plantea, hay que ver los mercados para prefigurar. En algunos escenarios los mercados prefiguran crisis o recesiones. En otros casos no. De las 10 últimas, 7, el mercado, las bolsas, indicaron esta situación. Y es lo que hemos estado dándole seguimiento aquí en Ecomundo. Y hay unos factores que señala Noel Rubini, el único economista que predijo la gran recesión 2008-2009. Y esto con detenimiento, porque en realidad, fuera de los factores económicos que hemos analizado ampliamente en Ecomundo, lo que nosotros estamos viendo es que hay una serie de elementos políticos acumulados que no existían hace 5 años y que hoy día están desarrollándose. Es la situación de la guerra en Siria y el rol de Rusia en esa guerra que ha estado planteando la posibilidad, aún sea como metáfora, pero ya no tan metáfora, de una situación de hielo de las relaciones y de guerra fría en la postura de Rusia frente a este manejo de este conflicto militar. Por otro lado, está la situación de Corea, para situar algo que en el día de hoy, después de las sanciones que impuso el Consejo de Seguridad, Norcorea, y estos son los titulares, en Norcorea tocan tambor de guerra. Por supuesto, Norcorea es un país relativamente pequeño, pero que ha hecho pruebas nucleares y recientemente estuvo en los titulares de los principales periódicos del mundo con su ensayo nuclear. Y hay todo un temor ante esta última pieza arqueológica del comunismo primitivo estatal, con una capacidad totalitaria y de violencia. Y esto en el área de Oriente, en torno de China, Japón, crea conflictos, y hay conflictos en torno a unas islas que China ha tomado y que hay la idea y el postulado de que son islas que tienen un territorio que no le pertenece a China. Y esto genera tensiones. Existen tensiones en España luego de las elecciones del 20 de diciembre y el terrorismo tras los atentados del 20 de noviembre y luego en San Bernardino. Y lo que está pasando en Venezuela y esa tensión política. Eso es lo que dice Noel Rubini. Esos elementos políticos, sobre todo, es lo que nos traen a Jean-Marie Le Pen en Francia, que afortunadamente perdió, y a Donald Trump en Estados Unidos, y lo que vemos en los periódicos hoy, que Europa tiembla por el avance de Donald Trump, y finalmente que el sector oficial del Partido Republicano, Mitt Romney, que fue el candidato presidencial último del Partido Republicano, ayer le enfrentó los cañones a Donald Trump, dando declaraciones muy fuertes contra él, porque el establishment republicano tiene que ver cómo detiene ese discurso y cómo se replantean las negociaciones de cara a los próximos distritos electorales de Miami el 14 de marzo. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.